Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma islandés moderno gratis online y para hispanohablantes. En este vídeo os voy a presentar una pequeña lección sobre el orden de los elementos en la oración, lo que en islandés se conocería como grundvallar orðaröð. En primer lugar vamos a abordar la estructura más sencilla para después ver unas cuantas discrepancias internas o variaciones según qué intencionalidad hay en el mensaje o en el contexto de la comunicación. Y la oración en el islandés moderno tiene la misma estructura prácticamente que en el español. Sujeto, verbo y los objetos, tanto directo como indirecto. Tanto es así que tendríamos al principio frumlag, el sujeto, umsögn, para el verbo dentro de la estructura del predicado que se partirá en determinadas ocasiones, y andlag, el objeto, que podría ser el objeto directo o el indirecto, ya lo veremos más adelante. Esto formaría la oración enunciativa, pero hay otras formas de dar el mismo mensaje, aunque sonaría de una manera un tanto rara. Alguien arquearía una ceja al escucharos decir las cosas en un orden diferente. Si, por ejemplo, pusiésemos el objeto antes del sujeto, sonaría a un mensaje poético. Si pusiésemos, además, el sujeto al final, también sonaría extraño, sonaría a poético. Y cada tipo de orden tiene una cierta intencionalidad. Así pues, vemos que, por ejemplo, las oraciones interrogativas van a situar el verbo al principio, el umsögn, al principio, antes del frumlag. Y así tendríamos la estructura verbo, sujeto, objeto. En cambio, si quisiéramos enfatizar un mensaje a través del objeto, tendríamos que añadirlo antes del verbo. Andlag sería umsögn. Pero si no quisiéramos enfatizar tanto como quisiéramos ser formales, podríamos incluir el verbo al principio y después el resto de la estructura, el sujeto y el objeto. Vamos a añadir otros objetos o elementos oracionales, como por ejemplo el objeto directo o indirecto, los cuales vamos a tener que diferenciar claramente según la declinación, que en el islandés viene dada de una cierta manera. Además, los adverbios suelen cambiar también este tipo de mensaje, como por ejemplo, si queremos confirmar algo o hacer alguna acusación, no sé, que hay que tener cuidado con cómo se hace, podríamos añadir el adverbio antes del verbo y después el resto de la oración. Si quisiéramos dar una orden o usar el modo imperativo, podríamos añadir las partículas aldrei o ekki, las cuales serían nunca o no, antes de la oración, o añadir el adverbio justo al final de la oración. También hay que tener en cuenta que el objeto directo tiene un sitio bastante regulado o estandarizado dentro del islandés y se suele situar entre el verbo y el objeto directo, lo cual ya veremos que se mantiene incluso en oraciones con verbos transitivos, donde podemos ver el verbo, el objeto indirecto, el objeto directo y al final el adverbio. No es así, por ejemplo, con los verbos intransitivos, los cuales tendrán el verbo y el adverbio justito al lado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que estas estructuras han usado verbos principales, no han tenido que usar ni verbos modales ni perífrasis, y precisamente es aquí donde hay un poquito de complicación. Cuando tenemos unos verbos modales, o usamos have, el verbo haber, y usamos adverbios en la misma oración, vamos a ver diferentes estructuras, como por ejemplo el verbo modal acompañado del adverbio justo después, o el adverbio justo antes, o incluso una separación entre el verbo modal y el adverbio al final de la oración. Y bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar a like, comentar, compartir, suscribiros al canal para estar atentos a más contenido, lo cual me ayuda a llevarlo adelante. Podéis ir a los grupos de Facebook, a Instagram, a Tumblr, a Reddit, a los servidores de Discord donde estoy reuniendo a la gente por si hay dudas particulares o si os podéis ayudar entre vosotros. Podéis activar los subtítulos de la lección por si algo no os quedó claro o por si el tamaño de la pizarra es un poco pequeño, pero esto estará subido a Instagram, no os preocupéis. Invitad a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias.